Quería hacer esa aclaración. Y ahora le cedo la palabra a Luca Glesser. Esta semana presenciamos 3 escenas que parecen separadas: la recaudación que volvió a caer, las tarifas que subieron y los subsidios también. Secuencia que se completa con esta intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Son 3 títulos, 3 compartimentos, 3 ventanillas, pero detrás del vidrio atiende siempre el mismo cajero, y es el Fondo Monetario Internacional. No se trata solo de una auditoría, es un programa de normalización, una palabra que suena limpia, pero en América Latina normalizar suele querer decir otra cosa. Es un Estado chico para la mayoría, un banco central blindado frente a la política democrática, tarifas atadas a la rentabilidad privada y las exportaciones primarias claramente como la tabla de salvación y la deuda como brújula. Este es el plan, el viejo sueño de la peruanización. Sectores dominantes que presumen de un orden macroeconómico que en la economía de no ficción se traduce como un profundo y feroz shock regresivo, y todavía sostenido por consenso social. La recaudación volvió a mostrar el hueso, en junio cayó 7,4%, la caja no acompaña y la motosierra tiene cada vez menos madera para achar. Este retroceso se explicó por una mezcla de alivios impositivos, calendario y actividad, porque pesaron menos las retenciones por la baja de las alícuotas a los principales granos. También aflojaron los derechos de importación por una base alta contra 2025 y por la desaceleración de las compras externas de las importaciones. Y a eso se sumó la prórroga a julio del pago de impuesto a ganancias y bienes personales de personas humanas. Entonces ahí tenemos una postal del programa: bajan tributos a las exportaciones que benefician a los sectores que generan más rentabilidad, se sostiene la recaudación entonces con impuestos que, si bien bajan, son los que la sostienen: los impuestos al consumo, movimientos bancarios y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. El gobierno tiene menos ingresos reales y cada vez menos partidas donde ajustar sin abrir otro frente. Entonces, esta semana hubo un recorte de subsidios al transporte federal. Es la resolución 40 de la Secretaría que le pone un techo. Congela la cobertura de la tarifa social en las provincias, que hoy es del 55%, pero en tanto el boleto siga subiendo, esta cobertura se va a ir achicando. También hubo una actualización parcial del impuesto a los combustibles, decreto 562, que aplica en julio solo una parte de los incrementos pendientes, el resto queda pateado, se supone, para agosto. Vemos estos movimientos con bisturí, ¿no? Algo sube para recaudar, pero no tanto como para prender otra mecha inflacionaria. Y además, para la recaudación de julio trae la presión del sistema previsional, porque jubilaciones, pensiones y las asignaciones van a tener un aumento mayor al 2%, del 2,15% por la fórmula de actualización automática. Y si bien no es que esta mejora sea generosa, no lo es, el punto es que el gasto social representa casi la mitad del gasto público y se mueve con la inflación pasada, mientras la recaudación real cae. O sea, el superávit camina por una cornisa cada vez más angosta y hay un debate de fondo acá que no es contable, que es político, y es quién paga, quién está sosteniendo todavía este saldo positivo del resultado primario, ¿no? Porque sabemos que cuando vamos a contabilizar los intereses de deuda, el déficit equivale a más del 2% del PBI. Pero yendo al superávit primario, lo sostienen los asalariados, porque una familia asalariada formal paga más del 49% de su ingreso total en impuestos. Equivale a entre 170 y 180 días al año para cumplir con tributos nacionales, provinciales y municipales. Esto es un dato del IARAF de esta semana, una usina de economía ortodoxa, Y esta carga no pesa igual porque en los hogares de menores ingresos todo lo que entra se consume, por eso los impuestos indirectos pegan más fuerte. Estamos hablando de IVA, ¿no? IVA pagamos todos. En el caso de sectores de menores ingresos, solo los tributos al consumo, o sea, específicamente IVA, representa más del 15% del ingreso total. Y en el de mayores ingresos, y seguimos hablando de sectores asalariados, bajan a menos del 12% porque claramente ese hogar puede ahorrar más.
Entonces estos impuestos, que son el IVA, ingresos brutos, parecen parejos porque están escondidos en el precio, pero no son parejos porque para una familia que usa todo su ingreso en comida, transporte, servicios y remedios, cada peso vuelve al consumo y paga impuestos. Para una familia con ahorro, una buena parte de esa guita se escapa de la carga tributaria. Y lo mismo ocurre con los impuestos al trabajo. En caso de menores ingresos pesan el 33% sobre el ingreso total, y en el de mayores ingresos bajan a un poco más del 25%, y la explicación acá está en el tope de los aportes personales. Porque a medida que sube el ingreso, una porción mayor queda menos alcanzada por esa carga laboral. Es totalmente regresivo, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre monotributo y aportes cuando salta ganancias, que aparece recién más arriba, y para quienes están alcanzados por este impuesto, que son los asalariados privilegiados, equivale al 5% de total. Por eso, el superávit, que se presenta como una hazaña técnica, funciona como una mesa donde algunos ponen los platos, otros se llevan las cuentas y los trabajadores son los que pagan la ronda. Este superávit es una estafa para quien paga impuestos. Porque, a ver, uno paga impuestos para que el Estado devuelva algo. Obra pública, educación, salud, seguridad. Ese es el funcionamiento básico de cualquier Estado capitalista. Acá le cobran a los trabajadores y después dicen que no hay plata. O sea, le dicen superávit, pero es una transferencia de trabajadores y hogares hacia los acreedores, porque este superávit fiscal es una garantía. Es la garantía porque con este superávit se están pagando los intereses de la deuda. Entonces es una garantía para el programa financiero y es el punto que une recaudación, caída de recaudación, con lo que está mirando el Fondo Monetario Internacional. Por esto mismo, la sombra del fondo también se proyecta sobre las tarifas. Manuel es conocido. Para sostener el superávit hay que recortar subsidios. Es la partida sensible a ajustar, pero la realidad ofrece otra relación causal, porque a contramano del libreto, los subsidios energéticos subieron fuerte. La partida del primer cuatrimestre de este año equivale a 1.240 millones de dólares y el aumento interanual es del 100,5%. Si tomamos el acumulado enero-mayo, ahí estamos hablando de los primeros 5 meses, el salto fue del 60%, pero el gasto equivalente sumó 1.600 millones de dólares. Esto tiene que ver con la disparada del costo, ahí está la clave. Esta misma semana la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación del 25% para los hogares con subsidios. En electricidad subió 16,5 y se aplica al consumo base de hasta 300 kilovatios hora. O sea, no solo la bonificación total, sino sobre el costo también. Y este crecimiento de la partida de subsidios de las erogaciones está vinculado sobre todo a las transferencias a Camesa. O sea, no son erogaciones de capital. Se gasta más plata para cubrir el costo corriente del sistema, pero no se hacen obras de infraestructura. El subsidio en el mercado eléctrico mayorista, que es este que estamos viendo, es la diferencia entre el costo real de abastecimiento y el precio que paga cada usuario. Entonces, si el costo sube más que la tarifa, el subsidio crece, aunque la boleta también aumente. O sea, no hay más magia acá, hay brecha, hay una brecha muy importante y una vez más tiene que ver con la disparada del costo autoinfligido por las medidas desregulatorias de este gobierno. Lo llamativo es esto, ¿no? Que el gobierno que decía venía a terminar con los subsidios los tuvo que duplicar, no por amor al Estado presente, por miedo al invierno, al índice de precios y a la calle. El costo promedio de la electricidad, decíamos, subió 16% interanual en dólares, o sea, el costo, y esto no cuenta el salto del precio estacional que se viene ahora en el invierno. Y si bien la cobertura promedio bajó, o sea, lo que te cubría bajó del 81 al 71, la brecha subsidiada aumentó de 13 a 23 dólares por megavatio hora. A ver, para que quede claro, el costo se disparó antes que el discurso pudiese acomodar la cara, y esta semana pararon más de 300 fábricas porque les sale menos caro parar que pagar la energía, y esto hubiera sido motivo de discusión pública a las 24 horas bajo cualquier gobierno de tinte popular. No estamos hablando de 300 fábricas paradas, plantas de cerámica, ladrillos, azúcar, alcohol, cítricos, tabaco, vidrio.
dato de la UIA, ¿no? Dato de la Unión Industrial Argentina, 1 de cada 2 empresas evalúa frenar la actividad en julio por no poder absorber el sobrecosto del gas importado. Y acá, sí, ¿qué me decías? Y acá está el tema, porque la disparada del costo, en esta ocasión, decíamos, es producto de las decisiones de este gobierno. Uno se puede preguntar por qué falta gas durante el invierno si Vaca Muerta produce cada vez más. Bueno, acá hay un problema que no es solo de producción, hay un problema de producción, hay un problema de transporte, de estacionalidad y de precio. Hay un problema de producción no porque falte gas en Vaca Muerta, sino por el sistema, ¿no? Producir para el invierno sin que sobre gas en el verano. Porque si se perforan todos los pozos necesarios para cubrir el pico de frío, después cuando baja la demanda en verano, ese gas no tiene dónde ir. Como no hay licuefacción para poder almacenarlo y no hay una industria capaz de absorberlo en verano, tiene como destino el venteo. Entonces no hay incentivo a producir más para todo el año, sino producir hasta donde lo fija la demanda de invierno y la falta de infraestructura, por supuesto, para poder guardarlo. En el invierno el país puede consumir 160 millones de metros cúbicos diarios y la producción local cubre 140 millones. Para entender que el descalce es poco significativo comparado con otros periodos históricos donde no había producción gasífera ni ductos donde transportarlo. De hecho, hay capacidad ociosa en la red troncal, dado que la cuenca austral no está produciendo gas. Entonces, esa diferencia, que es sustancialmente menor a partir del desarrollo de Vaca Muerta y de los caños, se completa con GNL, gas natural licuado importado. Entonces ahí aparece el costo, mientras que el gas local, el de Vaca Muerta, vale entre $4, $4.50 por millón de BTU, y acá hay una clave porque el gas tiene esta particularidad que consumo y producción se miden en metros cúbicos, pero el precio se mide en BTU, y hay una trampa para justamente no llegar nunca al costo real de producción. Bueno, este gas de Vaca Muerta vale entre $4 y $4.50, mientras que el gas natural licuado importado está por encima de los $20. Y antes lo que hacía ENARSA era compraba los buques, inyectaba el gas y después este diferencial repartía ese costo en subsidios para todo el sistema. Entonces, y ahora eso se modificó y es el gobierno traslada a la industria y le pide que lo pague antes al gas importado y al precio real, ¿no? Para la industria. Y con esto queda muy claro que acá hay un problema que no tiene una solución fiscal. La desregulación del sector energético, este traslado del costo real, muestra otras puertas, ¿no? Y ahí hay una contradicción muy incómoda para el gobierno. Porque cuando dice que sincera precios, lo que hace efectivamente es disparar los costos. Y si los traslada de golpe, sube la inflación y golpea a los hogares y a las industrias. Y si los amortigua, suben los subsidios y le complica fuertemente el superávit. Si corta la industria, frena actividad, si garantiza hogares, desplaza el faltante hacia fábricas y GLC. Es un infierno esto para la teoría liberal, porque le cierran en el pizarrón hasta que llega justamente la ola polar. Y en medio de esto, el flamante vocero Adrián Rabier envió un mensaje que pretende ser tranquilizador a los oídos del Fondo Monetario Internacional, pero una confesión para la economía de no ficción. Rabier dijo que las tarifas deben volver a precios libres y costos, y también, bueno, recomendó abrigarse más antes que prender el gas, ¿no? Mensaje para el FMI es: mira lo que digo, no lo que financio. Mientras tanto, los empresarios del sector la están levantando en pala. Entonces, más que una escena aislada, lo que vuelve es la tensión entre costos, subsidios y meta fiscal. Esto reedita, ¿no?, con otro gobierno y otro lenguaje, el debate entre Martín Guzmán, entonces ministro de Economía, y Federico Basualdo, el entonces subsecretario de Energía Eléctrica, porque, a ver, los subsidios fueron un problema macroeconómico para aquel gobierno, ninguna de las partes lo negaban, y también lo son para este. Antes, bueno, pesaban sobre el déficit, la negociación con el fondo, la escasez relativa de divisas, y sin gasoducto y Vaca Muerta en desarrollo, ¿no? Ahí se necesitaba más energía importada en dólares,
con cotizaciones internacionales por las nubes a partir del conflicto de la guerra en Ucrania. Entonces la discusión era cuánto subir esas tarifas sin romper ingresos, actividad y precios, y la pelea que terminó en nombres propios lo que traía era un problema estructural, y con este gobierno queda más claro todavía que el problema no se resuelve con abordaje fiscal, porque bajar subsidios sin bajar el costo de la energía es trasladar el incendio de una oficina a otra, del tesoro a la factura, de la factura a la inflación, de la inflación a la crisis total. Entonces el gobierno actual quiso negar esa complejidad, pero la realidad la volvió a poner sobre la mesa y el costo energético se dispara, los subsidios suben para amortiguar, las tarifas suben igual, los empresarios locales del sector energético están contentos, pero al Fondo Monetario Internacional esto no le gusta ni medio. La reforma de la Carta Orgánica, por último, es el tercer compartimento y también ahí está el fondo. El FMI planteó en el informe que presentó en mayo, cito textual, que serán necesarias reformas legales más amplias para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del Banco Central, incluyendo resguardos contra el financiamiento monetario. A ver, traducido. Menos Banco Central como instrumento de política económica, más Banco Central como guardián autónomo de la moneda y de los acreedores. Entonces, Milei anunció que quiere reformar la Carta Orgánica. Lo ponemos en el plano de la intención porque modificar la Carta Orgánica del Banco Central es un proceso solo a nivel técnico complejo y largo. Se requieren varias revisiones de instituciones incluso internacionales, pero el punto central es que está acá en el artículo 3 de la Carta Orgánica. A ver, la Carta Orgánica de 1992, la que se modificó en 2012, que era hija de la convertibilidad, decía que la misión primaria y fundamental del banco era preservar el valor de la moneda. Claramente en un sistema donde cada peso emitido tenía como respaldo $1. La reforma del 2012 cambia esa lógica, le da un mandato más amplio, estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. No era una frase decorativa, fue otra concepción de Banco Central. Este era el llamado triple mandato, que parte de una idea que es bastante simple de entender, que es que la moneda no vive en una pecera. Depende de la producción, del empleo, del crédito, de la estructura externa y del sistema financiero. Entonces, un banco central que solo mira precios puede subir tasas, secar pesos y festejar una inflación más baja mientras destruye actividad, que es el fenómeno que estamos viendo ahora. Un banco central, por el contrario, con mandato más amplio, tiene que coordinar con la política económica general y mirar si los bancos están financiando producción o solo bicicleta. Lo concreto es que el manual liberal pide un banco central independiente y autárquico, pero el Banco Central de Milei no es independiente del Tesoro, es más bien auxiliar directo del Tesoro y de la estrategia cambiaria. Es un banco central completamente adicto. Entonces, mientras el discurso pide un guardián imparcial, la práctica muestra al Banco Central como un operador demostrador. Nadie niega que el dólar no flota, o sea, está recontra administrado. No con venta directa de reservas del Banco Central, pero sí con una fuerte intervención. La de junio fue brutal. Se llama el mecanismo dólar sintético y surge a partir de operaciones con contratos futuros y bonos dólar link. Entonces, un bono dólar link ajusta por el tipo de cambio oficial y un futuro permite fijar el precio para más adelante. Entonces, un inversor compra el bono y vende futuros, arma este dólar sintético y queda cubierto y captura tasa. Entonces, premio y paraguas del Banco Central para quedarse en pesos. Hay otras calecitas contables que tampoco ayudan al relato de independencia. Otro ejemplo es una mecánica que ya ha sido descrita en otra edición del cohete, que es que el Banco Central reconoce utilidades contables, se las gira al Tesoro. El Tesoro usa una parte para comprarle al propio Banco Central estas letras que eran deuda del Tesoro y activo del Banco Central, y en los papeles el Tesoro achica deuda y el Banco Central mejora su balance. Bueno, cambian los asientos de la misma casa. Por eso hay una pregunta que vuelve al comienzo, es si el Banco Central va a ser independiente.
¿Independiente de quién? ¿Del gobierno elegido o de las necesidades del programa financiero? ¿De la política democrática o de los acreedores? Bueno, el fondo pide un banco central blindado, pero el experimento oficial lo usa para administrar el dólar, ordenar las tasas, sostener el carry y aliviar al tesoro. Entonces, otra semana en la que vemos no una economía sin intervención, sino una intervención con beneficiario fijo. El Estado se retira de la política pública, pero aparece para garantizar deuda, administrar el dólar, ordenar la tasa y disparar el costo energético. Entonces, para entender que la peruanización no es ausencia de Estado, es un Estado selectivo, y la pregunta es si esto es la normalización, pregunta que dejo abierta.